Hola, soy Alejandro García. Bienvenidos a mi canal donde hablamos de todo sobre autos. Quédense conmigo y continuemos viendo este video para descubrir el tema de El ruido hoy. es un tipo de sonido caótico e incoherente que no puede atribuirse a ninguna de las funciones normales del coche. Los técnicos expertos, a diferencia de los directores de orquesta entrenados, pueden encontrar fácilmente el origen de las malas notas. Porque están acostumbrados a escuchar la orquesta casi todos los días. Cuando oyen un zumbido mientras conducen o cualquier otro sonido, pueden decirte directamente qué es lo que va mal, porque sus oídos están sintonizados con esos sonidos. Sin embargo, como usted no tiene acceso a un mecánico tan experto, este artículo le guiará hacia posibles fuentes que, con un poco de suerte, solucionarán su problema y le devolverán la tranquilidad. Mi fuente de investigación también es un mecánico experto. Ruido chirriante durante la conducción, posibles fuentes. La frecuencia del ruido causado por un problema del coche depende del tipo de material implicado. Un ruido de rozamiento suele estar causado por el raspado de metal contra metal y puede deberse al número de piezas del coche, que pueden aflojarse o desgastarse. También puede deberse al roce de la goma u otros materiales poliméricos contra el metal. Sin embargo, las fuentes más comunes de chirrido son disco de freno doblado. Si alguna vez has cambiado los neumáticos y has mirado el conjunto del rotor del freno, sabrás que hay un escudo del rotor, que está diseñado para mantener el conjunto interno seguro y limpio. A veces, este escudo puede tocar el rotor del freno y causar un chirrido, que se eliminará una vez que el escudo esté correctamente alineado. Pastillas de freno desgastadas. La causa más común de los chirridos al conducir son las pastillas de freno desgastadas. Cuando se raspa la superficie superior de las pastillas, queda al descubierto el metal que hay debajo, lo que provoca chirridos cuando entran en contacto con otras superficies. Los pasadores encajados en el conjunto de la pinza de freno también pueden provocar chirridos. Haga revisar a fondo el sistema de frenado para detectar este tipo de problemas. Opte por pastillas de freno de alta calidad que duran más. Correa serpentina suelta. Otra posible causa del chirrido puede ser una correa de serpentín suelta. Abra el capo y compruebe si la correa está suelta y, si lo está, utilice el tensor de la correa para volver a tensarla. De este modo, todo volverá a la normalidad. Fallo de los rodamientos de rueda. En algunos casos, este chirrido puede deberse al desgaste del eje o del cojinete de la rueda. Los cojinetes actúan como un amortiguador entre la rueda y el eje y cuando se desgastan, se produce fricción, dando lugar a un chirrido. Si el problema se ignora durante mucho tiempo, el ruido del cojinete de la rueda se convertirá en un chirrido.